streaming donde hablamos sobre conceptos vinculados a la educación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre clases expositivas. ¿Son efectivas? ¿Cómo podemos mejorarlas? Pero para esto no voy a estar solo, vamos a estar con 3 invitadas, 3 docentes, donde vamos a analizar con estas expertas en educación las clases expositivas. Y estas clases expositivas están dentro de lo que se llama estrategias de enseñanza. Y Anijovic y Mora nos invitan a pensar ¿qué son las estrategias de enseñanza? En su libro Estrategias de enseñanza, otras miradas del quehacer en el aula. Y acá las autoras nos definen a estas estrategias como un conjunto de decisiones que toman los docentes para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus estudiantes. Se trata de orientar o de orientaciones generales acerca de cómo enseñar el contenido disciplinar, considerando qué queremos que nuestros estudiantes aprendan, por qué y para qué. Creo que ya es momento de empezar. Vamos a estar, como dije antes, con estas 3 invitadas y para comenzar quería invitarte, Yami, a que nos puedas hablar de cómo funcionan las clases expositivas. Pero también, antes de eso, tener en cuenta el rol importante que cumplen las preguntas para saber o para poder comparar el conocimiento que ya tenemos o que nuestros estudiantes ya tienen con el conocimiento que estamos pretendiendo que incorporen. En este sentido, ¿cómo funcionan realmente esas clases, Yami? Hola a todos y muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante. Es un placer realmente poder compartir con ustedes la importancia de crear red de apoyo entre los docentes y el valor que tiene intercambiar nuestras propias experiencias sobre estrategias de enseñanza y cómo las implementamos en el aula. Respondiendo a la pregunta, en este sentido quiero basarme en lo que plantean Rebeca Anijovic y Silvia Mora en su libro Estrategias de enseñanza, donde destacan que las estrategias propiamente dicho, de enseñanza son decisiones conscientes y planificadas por los docentes, siempre con un propósito claro, que es el desarrollo de nuestros alumnos. Cada estrategia que implementamos tiene la intención de ayudar a los estudiantes a construir conocimientos siempre de una manera significativa. Asimismo, las autoras nos plantean que la relevancia de respetar y organizar los momentos de la clase, como es la apertura, el desarrollo y que tenga un cierre y un final. Estos momentos nos van a permitir estructurar la clase de manera que favorezca el aprendizaje, asegurando que los alumnos no solo reciban información de forma pasiva, sino que también tengan la oportunidad de reflexionar y procesarla adecuadamente. Quiero agradecer nuevamente por esta oportunidad de reflexionar sobre nuestra práctica educativa. Realmente lo considero un espacio muy significativo. Muchas gracias, Yami, por compartir tu saber con nosotros. Qué importante tener en cuenta los diferentes mecanismos para poder organizar la información entre el conocimiento a enseñar, pero también entre el conocimiento previo que tienen nuestros estudiantes. Y qué importante también poder organizar los recursos y las actividades complementarias que provoquen una construcción del saber colectivo. En este sentido, quería preguntarle cómo podíamos superar esa idea de clase magistral donde se vuelve el docente un mero monólogo frente a un auditorio. Hola, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer la invitación. Mi nombre es Guadalupe y soy docente de la asignatura FBT. Vengo a charlar y a explicarles cómo podemos llevar adelante el modelo organizador previo. Se trata de un enfoque teórico que busca explicar cómo se produce el aprendizaje significativo y se refiere más a la estructura cognitiva que posee un individuo antes de recibir nueva información. Tiene 2 organizadores que los podemos dividir en comparativos y expositivos. Y estas son herramientas fundamentales en la educación y que permiten facilitar el aprendizaje y la comprensión de conceptos más complejos. El comparativo es una herramienta visual que se utiliza para comparar y contrarrestar una o dos
conceptos, ideas o categorías. Y el expositivo es una herramienta más visual que se utiliza para presentar información de manera más clara y organizada. Gracias, Guada, clarísimo esto, pero también sumarte una pregunta. ¿Cuáles son las fases que debemos respetar para que esto se concrete? Bueno, las fases que debemos tener en cuenta y respetar son 3. La fase número 1, que es presentar el organizador previo, es marcar los objetivos de la clase para que los alumnos lo tengan claro y le otorguen un sentido, identificar sus atributos, dar ejemplos, promover a los alumnos relaciones que se presentan con sus conocimientos previos. La fase 2 es presentar el material de aprendizaje mediante lecturas, películas, experimentación, etc. Y son los materiales que complementan el organizador previo. Y por último, la fase 3 es la consolidación de la organización cognitiva. Entonces, mediante actividades, los alumnos pueden dar ejemplos, verbalizar las nuevas ideas con sus propias palabras, plantear la relación entre lo que sabían y lo nuevo, entre otras demás cosas. Bueno, espero que todo lo explicado les haya servido, les haya quedado claro. La idea era transmitir el conocimiento a todos de forma clara y sencilla. Muchísimas gracias, Guada, por compartirnos toda esta información. Y ahora pasamos a la próxima invitada, Ángeles, quien nos va a hablar sobre las ventajas y debilidades. ¿Cómo podemos mejorar la enseñanza expositiva? ¿Y cuáles son sus ventajas? ¿Y cuáles son sus desventajas, Angie? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, Nico. Un poco respondiendo a tu pregunta, las clases expositivas son adecuadas para poder presentar un tema, una argumentación en la que se plantea un enfoque sobre un tema determinado, diversas perspectivas, la síntesis de una unidad desarrollada. Además, para los docentes son importantes porque son económicas en términos de planificación, ya que se tienen que organizar los contenidos y planificar preguntas. Son flexibles porque se pueden aplicar en casi todos los contenidos, posibilitan acercar información o un enfoque que no esté directamente incluido en la bibliografía, sistematizan y sintetizan conceptos, puntos de vista, experiencias que fueron desarrollados por el profesor. Si se utiliza la clase expositiva como única estrategia, los alumnos van a absorber las ideas planteadas por el docente, pero no se va a conocer cómo van a encontrarse los alumnos frente a estas ideas, debido a que la comunicación va a ser unilateral. Por esto mismo es que para realizar una clase expositiva es muy importante tener en cuenta que se tienen que presentar pocas ideas con muchísima claridad, reforzar la comprensión mediante la repetición. Se puede dejar, por ejemplo, por escrito las ideas que se van a estar desarrollando, que se muestren ejemplos y experiencias concretas. Se puede partir a través de un ejemplo para luego ir a una explicación, o plantear una explicación y después presentar un ejemplo. Utilizar un lenguaje coloquial para que el alumno pueda conectar con conocimientos ya existentes, un lenguaje que no sea muy técnico y a la vez que tenga espacios para que puedan ir tomando apuntes. Estimular preguntas y aceptarlas. Las preguntas son importantes para clarificar los contenidos y para ver cómo se encuentran nuestros estudiantes. Recordar siempre que la atención es limitada, entonces es muy importante generar los espacios de descanso y los cambios de actividades a lo largo de la clase. Y por último, utilizar recursos visuales que nos van a ayudar a poder presentar estas clases, como filminas, diapositivas, que tienen que tener poca información, palabras claves, textos breves, y bueno, obviamente nunca perder el contacto visual con nuestros estudiantes. Entonces, ¿cuál es la clave para hacer que la clase expositiva sea realmente efectiva? Para concluir, queremos sugerirles que cuando piensen en una clase expositiva no se dejen cautivar exclusivamente por la lógica de enseñanza del contenido o por la pasión que puede despertar un tema en ustedes. Recuerden que una buena exposición es efectiva si permite quebrar la imagen mental de un docente que
hace un mero monólogo frente a un grupo de estudiantes, de cuya actividad cognitiva no hay evidencia concreta. A la hora de planificar una estrategia de enseñanza expositiva y de implementarla, utilicemos buenas preguntas e imágenes de apoyo. Gracias a todos por acompañarnos y si tuviste alguna experiencia de clase expositiva, déjanosla en los comentarios. Hasta la próxima.